De Dios comenzó en aquel momento en que quitó la costilla del costado del varón, formó a la mujer y la trajo a Adán y dijo: le haré ayuda, alguien para que esté a la par. Pero dijo idónea. Las hermanas no digan nada. A ver, varones, estamos en un aniversario, es un cumpleaños, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces pongan cara de cumpleaños, a ver. Claro, o sea, somos hermanos libres, ¿verdad? Sí, es así. Pero somos muy hermanos libres, querido. ¿Ah? Cara de cumpleaños, hermano. Sí, somos salvos, vamos al cielo. Entonces, cara de tetera, no de cafetera, tetera. La vida de Cristo en tu vida, la alegría de tener a Cristo se tiene que ver. Dios dice: le haré ayuda idónea. Varones que estamos acá, ¿qué significa idónea? Ideal. ¿Algún casado? Son dos solteros. Los tres. Bien. ¿Algún casado? Idónea, ¿qué significa? No quieren hablar los casados. Hola. Adecuada. Adecuada. Otro más. Hecha para él. Hecha para él. ¿Ya se están animando? Complemento. Complemento. ¿Qué más? Otro. Tan tímidos, ¿sabes? Compañera. Compañera. Todas me gustan, ninguna es verdad. De todas las que dijeron, ninguna, ninguna abarca lo que significa idónea. Todas son buenas definiciones, muy buenas, pero ninguna abarca lo que Dios tenía en su mente cuando dijo ayuda idónea. Y por esa razón, hermanos, cuando yo no entiendo el comienzo, no entiendo ni la mitad ni el fin. Es la razón por la cual la hermana está en mi congregación. ¿Por qué la mujer está en el hogar? ¿Por qué es la que trae los hijos al mundo? ¿Por qué fue puesta allí a la par? Todas las definiciones son buenas. Ahora, hermano querido, en la mente de Dios, la palabra idónea no es esa. Piense, Dios lo ve a Adán solo. Piense en usted caminando por Santiago del Estero y hablando solo. ¿Qué dicen los demás? ¿Ah? Está loco, el calor de enero. Yo vine, hermanos, en febrero acá a Fernández, no vengo más. Hace calor, hermano. Está lindo. Cuando Dios lo ve a Adán solo, dice: le voy a hacer ayuda. Ahora, si usted está solo, piense en usted. Y habla solo, habla con el perro, habla con el gato, habla con el loro, y habla y habla y habla, y va por la calle y habla solo, y la gente piensa: este está loco. Y Dios dice: le voy a hacer ayuda idónea para que no hable más solo. La palabra idónea, hermano, significa alguien con quien dialogar. Anóteselo. De ahí que por qué en la reunión de señoras son 50, hablan las 50 juntas y todas se entienden. Nunca se dio cuenta de eso. Tienen una facultad extraordinaria. Pero usted y yo, hermano querido, varones que estamos aquí, vamos por la vida cristiana y llevamos pesadas cargas sobre los hombros porque decimos: no tengo con quién hablar. ¿Y para qué la tenés? ¿Para qué está tu esposa en casa? ¿Para procrear? ¿Para hacerte la comida, limpiarte el piso? Fue puesta a la par de tu vida para ser contigo alguien con quien dialogar, hermano. No lo que pasa que es el sexo débil. Vaya a la sala de parto, después dígame si es sexo débil la mujer. Y a veces decimos: lo que pasa que es el vaso frágil. Hermanas, si usted cree que es un vaso frágil, la Biblia no dice eso de usted. Dice que el trato hacia usted debe ser como el de un vaso más frágil, porque tienen un carácter a veces. ¿Me entiende? Entonces, yo voy a las Escrituras y veo que Dios a mí me dice: ella fue puesta a la par tuyo.
para que sea contigo alguien con quien dialogar. Ahora, hermana, por favor, esta noche de cumpleaños, usted tiene a su esposo a la par, no lo comeré, pero chequeen entre los dos, ¿qué tal el diálogo? Chequeen. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo fallamos en el principio, ¿cómo puede pretender que al final sea un éxito? Chequee el diálogo que usted tiene con su esposa. ¿Sabe por qué? Porque vamos avanzando en los años de casado y decimos, nos conocemos tanto que ya no necesitamos hablar. Es una trampa mortal, hermanos. Y comenzamos a gruñir. Hablamos gruñendo más que hablar, porque nos conocemos. ¿Sabes, hermano? Necesitamos hablar. Ella fue traída a este mundo, fue colocada a mi lado para ser conmigo alguien con quien dialogar. Y cuando el esposo y la esposa tienen diálogo en la casa, el diálogo se proyecta a la iglesia. Cuando hay diálogo entre los padres y los hijos, el diálogo de ellos se proyecta a la iglesia. ¿Y sabes, hermano? A veces decimos, están en la edad de la rebeldía. Hermanos, rebeldes somos todos. Usted cría a su hijo, su hija en la palabra de Dios y el centro de su vida en la palabra, y la promesa de la palabra se cumple. Porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, vuelvo a repetir, los minutos se me van. Hermanos, cuando usted y yo miramos el ministerio, vamos a pensar que esto acá es mi vida. Esto es mi ministerio y dentro de esto está mi esposa, mis hijos, mi vida, mi trabajo, mi ministerio y todas las responsabilidades que tengo. Yo no puedo separar la iglesia de mi trabajo, no puedo separar mi ancianato de la vida de mi esposa, no puedo separar al misionero de la crianza de mis hijos, no puedo hacer porciones. Es una sola cosa. No soy una cosa en la iglesia y otra cosa en el trabajo, por lo menos no debo. El ministerio es uno y el ministerio es aquello que Dios te dio desde el momento que Cristo entró en tu corazón. Tu vida en la mano de Dios y en tu vida están todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer para Dios. Ahora, la esposa, la hermana en la congregación. Ya pensamos en esa mujer que Dios dijo será la ayuda idónea para Adán y te colocó a ti a la par de. Y si de repente estás acá y sos soltera, ya Dios en su gracia te visitará. Pero los que somos papá y mamá tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para lo que Dios en su gracia les va a encomendar a hacer. Por eso la Escritura dice, instruye al niño ¿en qué? Y a veces decimos, instruye al niño en su camino. Hermano, instruye al niño en su camino. Dele Biblia a su hijo. Quítele la pistola de plástico de la mano. Dele biografías bíblicas a su hijo. Instrúyalo al niño en su camino. Fórjelo amando la palabra. Y cuando sea viejo, no se apartará de él. Y sabes que a veces la mala crianza, por el mal enfoque de la Escritura, trae dolores de cabeza para papá, para mamá y para los hijos. Entonces,
Dios en el libro de Génesis hizo a Eva para que sea a la par de Adán, alguien con quien dialogar. Ahora, yo voy a Génesis capítulo 2, versículo 21, dice la Escritura: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y dice la Escritura, y no se avergonzaban. Capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué qué? Con que Dios os ha hecho. Y sabes, hermano, por qué quería leer estas dos porcioncitas de las Escrituras. Porque si yo quiero mirar, vuelvo a repetir, el ministerio de una hermana en la iglesia, debo comenzar mirando el ministerio de mi hermana en su casa, como madre, como esposa, como hija. Y tengo que comenzar a mirar el ministerio mío como esposo, a la par de esa que es mi esposa, que es la madre, y de aquella que es la hija. Y la Escritura dice que cuando Dios los formó y están en el huerto del Edén, y Dios los coloca en ese lugar, dice que Adán la mira y dice: es hueso de mi hueso, no es inferior, es carne de mi carne, no es diferente. Y la llama varona. Y sabes, hermano, y dice: y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero hay algo que me golpea duro cuando yo leo el capítulo 3, porque dice: pero la serpiente era astuta. Y sabes, hermano, mi pregunta cada vez que leo este pasaje es: ¿dónde estabas, Adán, cuando el diablo hablaba con tu esposa? ¿Dónde estabas, Adán, en el momento que el enemigo vino al corazón de tu esposa y la engañó? ¿Dónde estabas? Y eso me tiene que hacer pensar a mí que en mi casa, San Luis 162, Porteña, Córdoba, Argentina, hay una mujer, su nombre es Susana, y una hija, su nombre es Priscila. Ellas deben aprender a amar a Dios. Y yo con ellas debo aprender a amar a Dios. Y la Escritura dice: pero la serpiente era astuta. Y la pregunta es: Adán, ¿dónde estabas? Tu responsabilidad, Adán. Dijiste en unos versículos anteriores: es hueso de mi hueso, carne de mi carne, se llama varona. Es alguien conmigo con quien dialogar. Y lo que Adán no sabía, que el diálogo que Eva iba a tener con el diablo y que luego iba a tener con él, iba a conducirlos a la derrota de la humanidad. Entonces, si la esposa fue alguien con quien dialogar, no es hablar cualquier cosa, es fijarme que voy a hablar. Sed santo, porque yo soy punto. Las medias son para los pies, querido. No debe haber cosas a medias en tu vida y en la mía. Y la caída fue terrible. Fíjese su Biblia, capítulo 12 de Génesis, por favor.
Génesis capítulo 12. Versículo 8 dice la Escritura: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. ¿Sabes, hermano? Pienso en el ministerio de la mujer, de la señora y de la señorita, de mis hermanas, y las miro y veo que fue colocada a la par de él para ser alguien con quien dialogar. Y veo que las Escrituras me enseñan que el diálogo de Adán con Eva, después de que ella habló con la serpiente, condujo ese diálogo a la caída. Porque nosotros caímos en Adán, no en Eva. Él era el responsable. Pero cuando miro en las Escrituras que Abraham está yendo hacia Egipto, hay hambre en la tierra. Era un hombre adinerado, pero el dinero no se come. Y cuando está entrando en Egipto, la mira a Sarai, ¿y qué dijo? Se dio cuenta que era linda. Yo no sé si antes no la vio, porque usaban velo. Cuando yo quiero comenzar a hablar del ministerio de las hermanas en la iglesia, tengo que ver la forma en que mis hermanos las tratan en su casa. Cuando desde la óptica pastoral yo quiero comenzar a hablar del ministerio de las hermanas en la iglesia, tengo que observar cómo ese esposo, ese padre y esos hijos tratan a esa esposa, a esa madre, a esa hija. Porque el resultado se verá en la iglesia, querido. Abraham se dio cuenta que su esposa era hermosa cuando estuvo en riesgo su vida. ¿Cuánto hace, hermanos varones, que estamos acá? Ya tenemos esposa, tenemos varios años de casado. ¿Cuánto hace que no le dice a su esposa que es hermosa? ¿Cuánto hace? No me lo digan. ¿Cuánto hace, hijos que están acá? Todos somos hijos. ¿Cuánto hace que usted como hijo no escucha a papá que la abraza y le dice: son la mujer más hermosa que existe? ¿Cuánto hace? ¿O es que acaso necesito descender a Egipto para darme cuenta de lo que Dios colocó a mi lado? Si yo quiero comenzar a hablar del ministerio de las hermanas en la iglesia, debo ir a Génesis y comenzar desde el principio. Debo mirar la casa y el vivo reflejo de la casa se verá en la iglesia. El tiempo se ha ido. Yo voy a parar aquí. Y luego vamos a entrar directamente ya al tema. Pero, hermano, piensa. Cuando Dios hizo a la mujer, dijo: será para él la ayuda idónea. Alguien con quien dialogar. Chequee su diálogo. Y el diálogo que usted tiene con ella en la casa es lo que se va a ver en la iglesia.
Si cuando usted sube al auto con su esposa y sus hijos y se va camino a casa y qué largo que estuvo el predicador, como esperanza de pobre. Esos hijos en el auto, en el asiento trasero, están aprendiendo que murmurar no es pecado. Lo que hablo en la casa se refleja en la iglesia. No, pero que el pastor, que el anciano, que el misionero, que... Y los hijos en el asiento trasero saben, aprenden que si papá peca, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Que el Señor les bendiga.